Oli, ¿cómo están? Yo sé que hace mucho tiempo que no subía video, pero la verdad es que como que el universo confabulaba para que yo no pudiera subir. O sea, si se dieron cuenta, todavía no me llega el cargador de la cámara. Ha sido un atado tremendo para conseguir el cargador, pero se supone que esta semana al fin llega, así que voy a poder tener una buena calidad. La verdad es que dije ya no puedo seguir esperando, quiero grabar. O sea, tengo preparado muchos casos para hacer. Dije ya, sea con el celular o con lo que sea, voy a grabar igual. Y bueno, la verdad es que no quiero hacer esta introducción muy larga contando cosas que a nadie le importa, así que comencemos inmediatamente con el video. Hoy día les traigo todo sobre el impactante caso de John List. Primero voy a partir haciendo el típico resumen que siempre hago al principio para que ustedes entiendan el contexto de la situación y de cómo se dieron los hechos para que ocurriera todo lo que pasó. La familia List era una familia de situación acomodada. Ellos vivían en una mansión gigante que contaba con 18 habitaciones en Westfield, Nueva Jersey. Esto queda en Estados Unidos. El padre de la familia, John List, tenía 46 años cuando ocurrieron todos los hechos que yo les voy a mencionar ahora. Y él trabajaba en ese momento de contador en un banco súper cercano a la casa. Él y su esposa Helen llevaban 20 años de casados y ya tenían 3 hijos. Patricia de 16 años, John de 15 años y Freddie de 13. Aparte de John, Helen y sus 3 hijos, en esa mansión también vivía la madre de John, que tenía 84 años, la señora Alma, y vivía en el tercer piso, como que el tercer piso era como aparte de la mansión. Entonces ese piso era como la casa de la mamá de John, a pesar de que igual vivían todos juntos y compartían todos los días. Pero ese piso era como específicamente de la mamá de John. La familia en realidad no tenía grandes problemas, en realidad era como la típica familia americana modelo que todo el mundo quería tener. Tenían mucho dinero, tenían los hijos perfectos, los niños iban al colegio, tenían sus amigos, eran de hecho hasta populares, no les hacían bullying ni nada de eso. Además de que la familia ya era como la envidia de la gente que los rodeaba porque se veían súper felices y contentos, eran súper devotos a la iglesia. Siempre iban todos los domingos a rezar, eran como súper creyentes en el cristianismo. Y por lo mismo John List, además de ser un contador súper exitoso, era un luterano súper devoto que impartía clases en la escuela dominical de su iglesia. En el otoño de 1971, la casa de los List quedó completamente vacía. John se había dedicado a informarle a todos los conocidos de la familia y también al colegio de los niños, a su trabajo, que ellos tuvieron que ir a visitar a un primo enfermo y que por eso tuvieron que viajar urgentemente y por eso dejaron la casa. Y ya, como que nadie sospechó nada hasta que después de como un mes de que los vecinos que vieran que no había inactividad en la casa, dijeron así como ya, esto está muy raro. Ellos supuestamente habían ido a ver un primo enfermo, no veían que había actividad y que nadie volvía, decidieron llamar a la policía. La policía llegó a hablar con los vecinos y los vecinos le dijeron, ¿saben qué? Nosotros sospechamos que algo pasa acá porque estamos acostumbrados a ver siempre movimiento y no vemos movimiento de la familia hace un mes, entonces a lo mejor les pasó algo, a lo mejor se intoxicaron, cualquier cosa. Entonces la policía dijo ya vamos a revisar la casa, y así fue como la policía se dio cuenta de que estaban todas las puertas cerradas y no tenían cómo entrar. Entonces como que buscaron y buscaron hasta que encontraron una de las ventanas que todavía estaba abierta, y ahí dijeron ya tenemos que pasar porque en verdad esto es muy extraño, y entraron a la casa y al tiro sintieron un olor así muy fuerte como a carne descompuesta. Entonces ellos ya se alertaron al sentir el olor, pero se alertaron el doble cuando escucharon que había como música fúnebre de fondo, así como música clásica. Ellos dijeron, ellos al tiro se pusieron más en alerta y empezaron a revisar todo el lugar inmediatamente. La verdad es que igual les tomó un poco de tiempo revisar toda la casa porque era gigante, como les dije tenía 18 piezas, pero estaba todo normal hasta que llegaron al salón de baile, que fue donde se encontraron 4 cuerpos tirados, uno al lado del otro, estaba cada uno sobre un saco de dormir y estaban todos empapadísimos en sangre. Inmediatamente la policía identificó los cuerpos como Helen List y sus 3 hijos, y todos habían muerto mediante disparos a bocajarro, o lo que quiere decir como disparos desde muy de cerca. La policía obviamente inmediatamente se puso a revisar la escena del crimen y se dieron cuenta de que había manchas de sangre que provenían desde la cocina, lo que significaba que los asesinatos habían ocurrido en la cocina y que desde ahí arrastraron los cuerpos hasta el salón de baile. La policía se dirigió a la cocina para ver qué en realidad era lo que había pasado, y ahí se encontraron con la escena de que habían bolsas llenas de papeles empapados en sangre y un trapeador también empapado en sangre, y eso obviamente le dijo a la policía que el asesino había intentado limpiar la escena del crimen. Después de investigar la cocina, obviamente la policía estaba súper mega alerta y se pusieron a registrar la casa entera, completa, y estaba todo bien, relativamente bien, hasta que llegaron al tercer piso y se encontraron con el cuerpo sin vida de la madre de John List, que había sido asesinada de un disparo en la cabeza. La policía siguió registrando la casa para encontrar alguna prueba de qué era lo que había pasado, dónde estaba John List, nadie sabía nada, hasta que entraron a la oficina
de John List, y ahí se encontraron con una carta que estaba dirigida hacia el pastor de la iglesia donde ellos asistían, y al lado de la carta habían 2 pistolas. Cuando la policía se puso a leer la carta que encontraron, se dieron cuenta de que estaba firmada por John List al final, y además que era como una especie de explicación y justificación de por qué había hecho todo lo que hizo. Y ahí en la carta él comenzó a relatar que él tenía problemas económicos, también que había perdido su trabajo como contador y que por culpa de eso le atemorizaba que su familia tuviese que ir a pedir ayuda al gobierno. También decía que tenía un miedo profundo de que su hija mayor, Patricia, la de 16 años, ella tenía cierto interés por ser actriz. Y eso para él, como era un devoto cristiano, era inconcebible porque era una profesión poco moral. Y al finalizar la carta, John explica que como que el mayor miedo que él tenía en realidad, el que lo llevó a hacer todo eso, era que después de que la familia se enterara de que él no tenía dinero, dejaran de cumplir con sus obligaciones al ir a la iglesia y ser devotos. Y que según él, realizó todo lo que hizo, o sea, los asesinatos y todo, solamente porque quería salvar sus almas para que pudiesen ir al cielo. A los 2 días después del descubrimiento de los cuerpos, la policía ya estaba como súper desesperada buscando a John por todos lados y no lo encontraban hasta que 2 días después encontraron su auto en un aeropuerto de Nueva York. Y ahí vieron que el ticket que tenía el auto dentro decía fecha del 10 de noviembre. Entonces la policía se puso a registrar en los aviones y en esa fecha y se dieron cuenta de que no había ninguna prueba de que John haya tomado algún avión para irse a otro país, por ejemplo. Y más encima ya llevaba un mes de ventaja, o sea, era casi muy difícil encontrarlo. Por lo mismo la policía emitió una orden de búsqueda y captura en contra de John List, que como pasó de estado en estado al dejar su auto en un aeropuerto de Nueva York y el ser de Nueva Jersey, se convirtió en un delito federal. Inmediatamente todos se pusieron a investigar el caso. Obviamente la policía estaba vuelta loca intentando saber dónde estaba este hombre, y también salieron nuevos hechos a la luz. Por ejemplo, se realizó un informe de balística que confirmó que las 2 armas que habían encontrado en la oficina de John eran las que se habían usado para el asesinato y que todos habían muerto de un disparo en la cabeza. Después de mucho investigar, la policía ya tenía dos suposiciones. Una era que John List se había suicidado, así después de cometer los asesinatos se suicidó, o la otra era que se había ido a vivir a otro lado, a otro estado también de Estados Unidos, porque obviamente al no encontrar registro de que él haya viajado en un avión, quiere decir que estaba o en Estados Unidos o, por ejemplo, no sé, en Canadá, pero lo más probable es que estuviera en Estados Unidos. Con la misión de búsqueda y captura que había realizado la policía, muchas personas como que comenzaron a llamar por avistamientos y cosas así sobre John, pero resultaban ser todos falsos, bueno, o no era él. Entonces la policía se le complicó mucho más, y sobre todo cuando comenzaron a hablar como con los conocidos de John, como que todos decían que él era una persona que pasaba súper desapercibida. Era una persona de mediana edad, blanco, que usaba lentes. En realidad él no tenía el perfil de un criminal, no llamaba la atención. Y así transcurrieron 18 años de búsquedas intensas donde la policía trataba de mantener siempre vivo el caso, trataba de poner su cara en las leches, trataba de publicarlo cada, no sé, 5 años en los diarios para que la gente no se olvidara de quién era John, pero no llegaban a nada. Hasta que un día uno de los investigadores como que estaba en su casa viendo un programa muy famoso que dan allá en Estados Unidos que se llama Los Más Buscados de América, y dijo, ¿por qué no poner el caso de John List en este programa? Ya que era sabido que en este programa como que muchos criminales eran capturados gracias a los televidentes, porque claro, el programa se basa básicamente en mostrarte el caso y que tú al final te ponen una foto de la persona que están buscando, por si es que tú lo has visto, llames a tal número y así ellos van y lo capturan, básicamente. Y así fue como la policía convenció a los del programa de poner el caso de John. Pero el único gran problema que tenían es que la foto más reciente de John era la que habían tomado antes del asesinato, o sea, hace 20 años atrás. Y él ya tenía 46 años en ese tiempo, o sea, ahora sería mucho mayor. Y entonces la gente ya no lo reconocería. Entonces a uno de los investigadores como que se le ocurrió la idea de representar cómo se vería John List actualmente, bueno, actualmente en ese tiempo, para que así la gente pudiera reconocerlo, o sea, que fuera como una imagen bien fidedigna de cómo se podría ver. Entonces a él se le ocurrió la brillante idea de recurrir al mundo de la escultura forense, y así fue como recurrieron a Frank Bender, que era como el máximo experto de la escultura forense, que de verdad era demasiado bueno en lo que hacía, y ayudaba reconstruyendo rostros de los fugitivos, haciendo verdaderas estatuas muy realistas. Él obviamente no trabajaba solo, trabajaba en conjunto con antropólogos, detectives forenses, psicólogos, dentistas forenses, etcétera. Entre todos como que él podía hacer
un perfil más o menos de la persona que iba a tratar de reconstruir y así hacerlo. Él trabajaba siguiendo una serie de rigurosas referencias que yo en verdad no sé cómo explicar, pero el caballero se manejaba muy bien en su área. O sea, él podía hasta recrear un rostro humano a partir de un cráneo de una persona. O sea, obviamente tenía estándares para saber, no sé, si era de piel negra, si era de piel blanca, como que él tenía sus cosas que en verdad yo no, insisto, no entiendo. Pero él, en base a eso, podía recrear. Por ejemplo, ahora les voy a dejar una imagen. Al lado izquierdo se puede observar la cara de una niña que llevaba desaparecida muchísimo tiempo, y al lado derecho se puede observar la recreación que hizo Frank a partir de su cráneo. O sea, encontraron ese cráneo botado y era lo único que tenían, y él en base a eso trabajó y logró eso que están viendo ahora. Y así fue como Frank se puso a reconstruir el rostro de John, pero con 20 años más, obviamente. Lo único que él tenía para trabajar en ese momento eran un par de fotos y la ayuda de un psicólogo que le ayudó como a meterse dentro de la personalidad del asesino, como para poder entender más o menos cómo sería hoy en día. Entonces así crearon juntos un perfil psicológico de él y así pudieron predecir de forma más clara el aspecto físico que tendría hoy en día. También obviamente Frank tuvo en cuenta la genética, así que él se puso a analizar fotos de los padres de John para ver más o menos cómo era su nivel de envejecimiento, porque ya ven que hay gente que envejece así con muchas arrugas y representan mucho la edad que tienen, pero hay otros que no, como que se ven más joven con su edad. Entonces obviamente él revisó fotos de su familia, de toda su genética, de su árbol genealógico, para así más o menos saber a qué nivel iba a estar envejeciendo él. Y así fue como el escultor recreó la cara de John List, que él pensaba que tendría 20 años después de haber cometido los asesinatos. Y llegó el gran día. El día 21 de mayo del año 1989 se emitió el programa con el caso de John List en los más buscados de América. Y una familia que estaba en Denver, Colorado, que estaba viendo justamente el programa, como que comenzaron a ver la tele y decían, ¿qué onda esta persona? Cuando mostraron la foto final, o sea, la recreación que había, la escultura que había hecho Frank, como que los vecinos dijeron, esta persona se parece demasiado a nuestro ex vecino, que también era amigo de la señora que estaba viendo el programa. Como que todo le calzaba. Su ex vecino también era contador, también era luterano, era súper creyente en la iglesia, siempre andaba bien vestido, y cuando vio la estatua, o sea, la escultura, como que dijo que se terminó de convencer, porque le vio los lentes y dijo que ya, también tenía los lentes esta persona, también le vio la papada, que por cierto, papada, y sí, porque Frank le había hecho papada, y también se fijó en el detalle de que tenía una cicatriz en el cuello. Entonces, como tenía una cicatriz en el cuello, la vecina dijo, ya, es esta persona sí o sí, así que inmediatamente llamó a la policía. Al llamar a la policía, esta señora que había visto el caso les informó que el ex vecino que ella tenía se había trasladado hace poco a Virginia, que es otro estado también de allá de Estados Unidos, y que él utilizaba el nombre de Robert Clark. Y así fue como la policía se dirigió a Virginia y encontraron a John en la oficina donde trabajaba. Entonces, claro, se acercó un policía y le dijo, oiga, ¿usted es Robert Clark? Y él dijo, sí, yo soy Robert Clark. Y de nuevo el policía le dijo después, ¿y usted no es John List? Y él le dijo, no. Le preguntó, ¿seguro que no es John List? Y él dijo, no, yo no soy John List. Pero el policía obviamente se fijó en los detalles y le vio la cicatriz que tenía en el cuello. Y ahí más encima le pidió que pusiera como su huella digital. Y ahí se dieron cuenta que obviamente era John List y obviamente lo arrestaron inmediatamente. Cuando lo encontraron en su oficina trabajando, lo más sorprendente de todo es que él literal tenía las mismas gafas que le había puesto Frank en su estatua. De verdad que fue como muy... En el juicio de John List se dio a conocer cómo un devoto que iba a la iglesia con regularidad terminó planificando meticulosamente la ejecución de toda su familia. Él tenía todo fríamente calculado y cuando los niños se fueron al colegio, él pudo poner su plan en marcha. Él primero subió al tercer piso y asesinó a su madre. Y al darse cuenta que la madre pesaba mucho, como que la dejó mejor ahí tirada, en vez de llevarla abajo donde dejó todos los demás cuerpos. Después de haber asesinado a su madre, bajó a la cocina donde estaba su esposa y ahí la asesinó a ella y agarró su cuerpo y lo trasladó al salón de baile. Mientras tanto llegaban los niños, como que él tenía que hacer la hora o algo así, me imagino, que se puso a limpiar como casi toda la escena del crimen. Empezó a limpiar con el trapeador y por eso después la policía encontró las bolsas llenas de sangre y todo eso. Después, cuando los niños fueron llegando, los fue asesinando uno por uno y murieron muy rápidamente, excepto el último, que fue el hijo mayor, que le costó mucho asesinar, que él se resistió y al final le terminó dando 10 disparos hasta matarlo, definitivamente. Y ahí también agarró todos los cuerpos y los puso al lado del cuerpo de su madre. Luego de la ejecución, List realizó una oración así enfrente de los cuerpos de toda su familia y después de terminar, como que ahí fue cuando hizo la carta que fue dirigida hacia el pastor de su iglesia, la que dejó... ¡Qué miedo! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás durmiendo? Lindo. Creo que iba en la parte de la carta, que después de rezar fue cuando escribió la carta dirigida al pastor de su iglesia,
y ahí describió los motivos, lo que ya les comenté antes. Luego de terminar la carta, encendió la radio, lo puso como en una de estas sintonizaciones donde ponen música clásica, por eso los policías escucharon música clásica cuando entraron y quedaron impactados, y además puso el termostato al mínimo, o sea, para que estuviera muy frío el ambiente y así retrasar la descomposición de los cuerpos. Y ahí fue cuando salió de la casa y comenzó su vida como fugitivo. John se fue a vivir a Denver y solicitó un número nuevo de seguridad social con el nombre de Robert Clark. Se hizo amigo de su vecina, que por cierto fue la que llamó al programa cuando vio el programa y gracias a eso lo encontraron. También volvió a pertenecer a la iglesia luterana y se casó con una amiga de esta vecina que ya les mencioné, que cuando la entrevistaron después de que ya se enteraron de todo lo que pasó, ella no lo podía creer, decía que cuando ella lo conoció a él le había contado que la ex esposa había muerto de cáncer y que nunca habían tenido hijos. De verdad que la señora estaba así como anonadada, que ya no podía creer que su esposo haya hecho todo lo que estaban diciendo ahí. Y así fue como casi 20 años después de los asesinatos a toda su familia, se encontró culpable a John List de 5 homicidios y fue condenado a 5 cadenas perpetuas y terminó muriendo de neumonía en prisión el 21 de marzo del 2008. Y bueno, ese fue el caso de John List. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí me pareció cuando conocí el caso, que de hecho tengo varios casos escritos, pero dije quiero ya empezar con uno que a mí me haya impactado de verdad cuando lo vi. Y este fue como el que más me impactó, al menos cuando lo conocí. Quedé muy mal porque dije, ¿cómo alguien puede ser tan cruel y buscar excusas más encima como divinas? Escudarse como, ay, de que no van a entrar, lo hice para que entraran al reino de los cielos. Al menos en mi opinión, ¿cómo alguien puede ser tan cruel de haber matado por un motivo tan estúpido? O sea, simplemente, no sé, por último, mátate tú, o sea, no sé, no entiendo. Quiero decir que por acá, no sé dónde voy a poner mi Instagram, que va a estar apareciendo en todo el video, y que me sigan, por favor, al que les gusta este contenido de misterio, que se suscriban, que ahora sí tengo todas las ganas y todo el tiempo para poder hacer muchos videos. Y como dije, tengo muchos preparados, así que eso más que nada. Quiero mandarle un saludo a toda esa gente linda que me escribió y que siempre me pedían videos y de verdad que son muy, muy tiernos. Y no quiero alargar más esto porque supongo que va a ser un video eterno. Que duerman bien sus 8 horas y que les vaya súper en todo en su vida. ¡Chao!